Bien, como les dije, estoy con Fausto Espotorno, que Fausto Espotorno era hasta hace poco asesor, formaba parte de un consejo asesor del gobierno, pero renunció. Sí, a ver, ¿Por qué renunciaste? no, lo que pasa es que el Consejo de Asesores del presidente tiene una función para mí que primero no está desarrollado todavía, recién están haciendo el Consejo, así que tiene que evolucionar, ¿no? Pero la función es justamente tener un set de asesores externos del gobierno, o sea, no son parte del gobierno, no son funcionarios públicos, son gente que trabaja en el sector privado, que lleve al gobierno un set de oportunidades o riesgos que vean en la economía eh, para que el gobierno actúe o no, o lo mire. En principio tampoco es hablar de la política económica de corto plazo, no es esa la idea, no es estar midiendo lo que hace cada ministro, sino decir, mira, el caso más claro fue el de la inteligencia artificial. Ahí, sobre todo Reider fue el que dijo, mira, acá hay una oportunidad para Argentina, creemos que hay una oportunidad, no sé qué tan grande será, pero es posible, lo analizamos en el Consejo, nos pareció que es cierto, que hay una oportunidad ahí, chiquita, es una puertita, pero se puede usar, y bueno, y a ver si el gobierno logra apostar un poquito a eso. Eso es lo que ¿Pero tiene que hubo hacer el alguna Consejo. discrepancia? No. Lo que pasa es que por otra parte, yo soy economista, analista económico, trabajo en una consultora, hago análisis económico, Con Orlando Ferreres. con Orlando Ferreres, y muchas veces se confundía muchísimo lo que estaba diciendo yo como como si fuera una parte del gobierno, cosa que no lo era un asesor externo. Y se prestaba mucha atención a eso, y eso me incomodaba a mí porque soy economista independiente y los clientes me preguntan, pero vos lo decís porque estás con el consejo o lo decís porque lo pensás. Claro. Y terminaba también incomodando al equipo económico porque le estaba haciendo mucho ruido en muchos casos, ¿no? Y eso ya siempre fue un problema que habíamos planteado inicialmente, si eso no podía generar algún ruido. Tratamos de manejarlo, pero bueno, ya se estaba poniendo muy pesado y me parece que estaba causando ruido al divino botón. Y dije, bueno, mejor me dedico a lo que sé. Es muy difícil estar en el medio. O sos alguien del sector privado o sos funcionario público. Pero una cosa en el medio es Claro. una... Decime, esto que pasó en estos días, la suba del dólar de la semana pasada, los anuncios del fin de semana, hoy bajó. Esto, esto es una baja consistente que va a durar o puede aparecer un problema a la vuelta de la esquina. Es difícil de saber. No para mí, El para todo dólar el mundo. siempre es difícil de saber. Pero para todo el mundo. Mira, se dice que los bancos centrales tienen dos opciones para intervenir. O cuando una tendencia es tendencia real, el Banco Central es inútil que intervenga porque te va a llevar puesto. Ejemplo de eso. ¿Te acuerdas cuando en el gobierno de Macri se empezó a escapar el dólar? El Banco Central tenía reservas, la jugó a la reserva y la terminó perdiendo. Porque cuando el mercado quiere comprar dólares a lo que dé, o lo ve muy barato el dólar y quiere comprar e irse, y si el Banco Central sale y pone todas las reservas, se lo lleva puesto. Se lleva la reserva. Se lleva la reserva. Pero a veces el mercado sube porque hay temores, por ahí hay pocas operaciones pero muy especulativas. Y lo que llamamos la volatilidad. Sube porque hay volatilidad, porque hay dudas. Y esas dudas generan... ¿Y eso existe hoy? Bueno, yo creo que el gobierno está interpretando que sí, que lo que está pasando es eso. Entonces, hoy la verdad es que no sé cuánto operó en el contado con liquidación. Sé que compró casi 40 millones en el mercado de cambios. No sé si eso efectivamente lo terminó vendiendo en el contado con liquidación. Pero el dólar ya abrió para abajo. Eso es una buena señal para el gobierno, porque significa que con solo la amenaza de que voy a intervenir en el mercado de cambios libre, ya el dólar bajó. Entonces, fíjate que es una situación muy diferente al ejemplo que hemos puesto de la época Sturzenegger. En este momento el gobierno puso las reservas y el mercado te llevó puesto. En este momento ni pusiste un dólar, ya amenazando, el mercado baja. Eso puede ser una señal, puede ser, de que de que tenés mucha volatilidad en el mercado. Que no es tanto un miedo del mercado, sino volatilidad, dudas. No estás aclarando bien las cosas, no le queda bien claro al mercado hacia dónde quieres ir. Pero en el fondo el mercado cree que estás bien encaminado. Para mí eso es lo que está pasando hoy. Vos seguís mucho la actividad económica. Sí. ¿Cómo la estás viendo? Porque yo escucho algunos del oficialismo que dicen, no, se está reactivando, lo dijo recién Esper desde el 10º subsuelo, pero veo la calle, la gente, los comerciantes,
que te dicen, no, esto está parado, esto no, acá no se vende nada, nadie compra nada. La gente que dice no podemos comprar. La ventaja de estos días, de los días modernos, es que nosotros podemos seguir la actividad económica a niveles de detalle que antes no lo pasaba. Cuando yo empecé a trabajar, justo empecé a trabajar, te contaba recién con José Luis. Con José Luis. Pero... Cuando salí de la facultad empecé a trabajar con José Luis. En ese momento, el indicador de actividad económica, el PBI, y lo tenías 3 meses después. O sea, en julio sabía lo que había pasado en marzo. Hoy tenemos datos no solo mensuales, sino que además tenemos anticipo de lo que puede estar pasando en el mes. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque lo que está pasando con la actividad económica es exactamente lo que estábamos esperando por ahora. Hasta ahora viene como lo esperábamos. ¿Qué es lo que esperábamos? La recesión que empezó en el 4º trimestre del año pasado. Primer trimestre siguió la recesión. Segundo trimestre la economía está en el piso. La economía sigue en la actividad económica en el piso. ¿Qué es donde estamos ahora? No se está recuperando, pero tampoco está cayendo. Por lo menos no siguió la caída. Es decir, la caída encontró un piso. Encontró un piso y ya lleva 3 meses en ese piso. Y cuando vamos ya a los datos, digamos, de alta frecuencia, esos datos que nos metemos a ver al final, ¿dónde está pasando? Lo que empezamos a ver es que empiezan a mejorar las expectativas de los empresarios. Como es eso, por ejemplo, la UADE tiene un indicador que es el índice de expectativas industriales, que básicamente se le pregunta a los empresarios, ¿cómo ves el próximo mes o los próximos 2 o 3 meses? Y ahí le preguntas a los empresarios, si yo te mostraba la estadística hace 3 meses, el 70% de los empresarios te decía que la veían mal. Hoy ya el 50% solamente dice que la ve mal y hay un 50% que dice que la ve bien. O sea, pasamos del 30% que dice que la ve bien al 50% que dice que la ve bien. Lo mismo pasa con estadísticas, encuestas sobre el mercado laboral. Hace 3 meses el 30% de los empresarios te decía que iba a contratar gente y hoy te lo dice el 50% de los empresarios. ¿Se ven los números de actividad? Todavía no. Todavía no estamos en ese punto. Lo que estamos viendo es que estamos en un piso, no está cayendo, y empieza a haber algunos indicadores positivos hacia adelante. Y creemos que eso confirma lo que esperábamos nosotros. 4º trimestre de caída, primer trimestre de caída, segundo trimestre estancado, tercer trimestre empezando a levantar. Que además es la típica crisis argentina. La duración típica de la crisis argentina, sacando el 2001 y así las muy violentas. Todas las otras recesiones que tuvimos en el 94, en el 2020, tienen ese plazo, tienen esos plazos. Ahora, decime, ¿vos ves que haya hoy en algunos sectores de la economía una reactivación que por lo menos a un sector de la sociedad lo haga vivir bien? Porque lo que yo veo en muchos sectores de la sociedad es que están viviendo muy mal, ¿eh? Todavía viene muy abajo. Hay sectores que están muy abajo, específicamente la construcción es el peor en cuanto a número de actividad económica. La industria es una mezcla, porque hay parte de la industria que está vinculada al agro que le está yendo bien, hay parte de la industria que está vinculado a la construcción que le está yendo mal, y hay parte de la industria vinculada al consumo que está en el medio, le está yendo más o menos mal, mejor dicho. Claro. El consumo, ¿qué pasa? En el consumo lo que empezamos a ver, también datos positivos empiezan a ver, aunque todavía no vemos recuperación, en el salario, que está, el salario real formal, que está recuperándose un poquito levemente con respecto a la inflación. El salario real formal, obviamente no, ese sigue muy mal. Y sí, lo que estamos viendo es que empieza a haber crédito. Y eso hace que, por ejemplo, cuando hay hot sale, estas cosas importantes, aparezca la compra de electrodomésticos, ese tipo de cosas. Lo que tenemos pensado nosotros ahí es que el consumo va a tardar más tiempo en recuperarse que el resto de la actividad. Pero me parece que... Ahora, el crédito es solamente para productos, artículos del hogar, para esta clase de cosas. Y es lo que hay. A ver, no hay crédito inmobiliario todavía. Empezaron a haber ofertas, todavía no se cerró, pero sí es un sector que está andando mucho mejor, que ha mejorado mucho el sector inmobiliario. Está bien, venía del 5º subsuelo, el sector inmobiliario, pero como en Argentina el salario, si bien el salario real no está creciendo, el salario en dólares sí está creciendo, o sí había crecido, ahora empezó a aflojar un poco. Lo que pasó es que por metro cuadrado empezás a ver que podés comprar más metros cuadrados con el salario. Y habían caído mucho los inmuebles. Entonces empezamos a ver ahí un sector que se está moviendo un poquito más. La cantidad de operaciones que se cerraron este año, del último trimestre, ha sido mucho mejor que lo que había sido el primer trimestre. Y es un sector que empieza a arrancar. Por eso es que uno dice, bueno, si está arrancando el sector inmobiliario, tarde o temprano le va a llegar el tiempo a la construcción, ¿no? Pero todavía no estamos en recuperación, estamos por ahí esperando que se recupere la economía. Gracias, Fausto. Se nos terminó el tiempo a los dos. Se acabó el tiempo, sí. Chao, hasta el lunes.